Mesa de discusión, retos y límites de la política de competencia y la regulación en la era de la inteligencia artificial. En un video veremos a Gabriela Ramos, subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, donde supervisa las contribuciones inclusivas y pacíficas. Nos acompaña también Josefina Ramos Vergara, doctora en Derecho por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho. Recibió por parte del Senado de la República el nombramiento de comisionada del INAI para el periodo 2019-2026, donde encabeza las comisiones permanentes de datos personales y de gestión documental y archivos. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, comunicóloga por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 13 años de experiencia en empresas de tecnología como Yahoo, Microsoft, Google y Televisa, actualmente senadora de la República por el Partido Verde Ecologista de México. En línea tendremos a la excomisionada María Elena Estavillo, experta en el ecosistema digital y tecnológico, regulación, competencia y género, fundadora y directora general del Centro I para la Sociedad del Futuro. Y entre los múltiples reconocimientos de la excomisionada, Premio Mujer Tech 2022, y ha sido catalogada como una de las 20 mujeres que están cambiando la industria de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. También en línea tendremos a Ariel Esraji. Ariel Esraji is the Slaughter and May Professor of Competition Law at the University of Oxford and the Director of the University of Oxford Center for Competition, Law and Policy. He is the co-editor-in-chief of the Journal of Antitrust Enforcement. Y finalmente, como moderadora, tendremos a Paola Cícero Arenas, directora general de la Oficina de la Presidencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Maestra en Estudios Legales Internacionales por the New York University y Estudios en Transformación Digital por el MIT. Directora general de la Oficina del Comisionado Javier Juárez de este instituto, desde donde ha colaborado en temas como inteligencia artificial, ciberseguridad, el Internet de las Cosas, género y tecnologías de la información, entre otros. Sean todos ustedes bienvenidos y ustedes bienvenidas. Y si son tan amables, tienes la palabra, Pau. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todas las personas que nos acompañan a esta cuarta mesa, Retos y Límites de la Política de Competencia y la Regulación en la Era de la Inteligencia Artificial. Escuchábamos en la mesa anterior discusiones muy interesantes sobre las plataformas, el impacto que tienen algunas empresas con poder sustancial y demás aspectos. Y ahora en esta mesa vamos a abordar algo que guarda cierta relación, porque cuando pensamos en plataformas, evidentemente conlleva el tema de inteligencia artificial, que es justamente lo que permite en buena medida que estas plataformas de las que se hablaban en la mesa anterior funcionen. Entonces, la inteligencia artificial como tecnología de propósito general tiene el potencial de ayudar a resolver los grandes problemas de la humanidad, generando bienestar a través de la innovación y del aumento de productividad y todas estas cosas que veíamos en la mesa anterior, pero también plantea importantes desafíos que, si no se atienden oportunamente, pues pueden profundizar nuestros grandes problemas y desigualdades en diversos ámbitos. La economía digital no es la excepción, como ya vislumbrábamos en la mesa anterior, y pues el uso de sistemas inteligentes puede, por ejemplo, reforzar el poder de mercado de las plataformas digitales. También las principales empresas de tecnología, las llamadas Big Tech, entre otras, cuentan con importantes aplicaciones de inteligencia artificial en, por ejemplo, moderación de contenidos, sistemas de reconocimiento facial e identificación biométrica, funciones de búsqueda en servicios de compra y transmisión, traducción en servicios de traducción también de idiomas en línea, y la gestión de almacenes, envíos, logística, en fin, una multiplicidad de aplicaciones. Estas empresas además se encuentran vertical y horizontalmente integradas, lo que lleva a cuestionarnos sobre los retos y límites de la política de competencia y la regulación en cuanto a concentración e integración
de la cadena de valor o en general pues en el ecosistema de inteligencia artificial. Y para hablar de estos temas y otras aristas contamos con las 5 personas expertas que nuestra maestra de ceremonias presentaba hace un momento. Además me da mucho gusto que sea un panel mayoritariamente femenino, lo cual es muy relevante en temas de tecnología. Muchísimas gracias a todas estas maravillosas expertas y por supuesto, thank you Professor Ezrahi for being here with us. Y quiero empezar por Gabriela Ramos, que es la subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, quien es desde luego una autoridad en la materia, es una de las principales impulsoras de uno de los instrumentos más importantes en este tema, que es la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO, y quien nos hará en esta primera intervención, digamos, una introducción al tema. Adelante con su participación, por favor. Muy buenos días, me da mucho gusto estar con ustedes y saludo especialmente a Javier Juárez, comisionado presidente del IFETEL. Y por supuesto a los maravillosos panelistas que nos acompañan, a Josefina Román del INAI, a mi querida amiga Alejandra Lagunes, senadora, campeona de estos temas, Marielena Estavillo, directora general del Centro I y excomisionada del IFETEL. Además trabajamos con ella en nuestra evaluación de competencias, y Ariel Ezrahi, profesor de Oxford. Y por supuesto a todos los que trabajan y han trabajado para el IFETEL en estos primeros 10 años. Qué labor, qué compromiso, muchas felicidades. Me es muy grato ser parte de esta celebración y envío mi agradecimiento pues a todos los que han colaborado a que este instituto, el IFETEL, sea un instituto de clase mundial. Son 10 años en los que han estado abogando por una competencia económica en este mercado, y su trabajo demuestra cómo los reguladores y las instituciones pueden incidir en el buen desarrollo de los mercados, de las economías, y este buen desarrollo tiene un impacto mayúsculo en la vida de las personas. Yo me siento personalmente motivada por la historia de éxito que ha sido el IFETEL y que estoy segura continuará siendo. Una de mis mejores experiencias profesionales fue apoyar al gobierno mexicano en el 2012 para avanzar la competencia en el sector de telecomunicaciones. En ese momento se avanzó una reforma ambiciosa que incluyó un regulador sólido, competente y, como dije, de clase mundial. Nos inspiramos en las mejores prácticas a nivel internacional para avanzar pues nuestras recomendaciones en México. Y además nos enfocamos no solo en el qué se tenía que hacer, sino el cómo, y de ahí el énfasis de contar con instituciones sólidas. Y por supuesto nos enfocamos en la evidencia. Realizamos un estudio en la OCDE, donde estaba yo en ese momento, que demostró cuánto perdía la economía mexicana por falta de competencia en el sector telecomunicaciones. Nuestros análisis nos dieron 2% del PIB anual, es enorme. Y en línea con ello, después de la reforma que consideró nuestras 28 recomendaciones, los precios de servicios de telecomunicaciones en México cayeron alrededor del 70% y se registró un aumento de suscripciones a telefonía móvil de más de 50 millones de mexicanos. Entonces la competencia funciona. Incluso mi hermana Laura en aquel entonces nos dio las gracias por la disminución de su factura telefónica. Pero la competencia es dinámica y las innovaciones nos presentan retos nuevos. El contexto actual, en donde la inteligencia artificial y en particular la inteligencia artificial generativa se desarrolla a pasos agigantados y afecta a todas las esferas de nuestras vidas, y entonces nos vuelve a plantear una reflexión estratégica de la mejor manera de gobernarla y de beneficiarnos, pero controlar sus retos negativos. Estamos en un momento positivo y tuve la oportunidad de representar a la UNESCO en la cumbre sobre la seguridad de la AI en Londres, porque dadas las incertidumbres y los retos que genera esta tecnología, los líderes del mundo se han desmarcado de la narrativa imperante hace algunos meses,
que señalaba que la regulación afecta a la innovación. Por preocupaciones de carácter existencial, aunque prevalecen todas las demás, y gracias también a la orden ejecutiva del presidente Biden y la legislación sobre AI de la Unión Europea, la discusión ahora no es si debemos regular o no, sino cómo hacerlo eficientemente. Y desde nuestra perspectiva, esa es la pregunta: ¿cómo establecemos una gobernanza de las tecnologías que incluya no solo la regulación, sino también incentivos, apoyos, compras gubernamentales, cuestiones fiscales, para crear un ecosistema que produzca los mejores resultados para la gente? Y esto requiere también invertir en las competencias de los estados, pero que ellos mismos avancen este papel que tienen de preservar lo mejor del desarrollo tecnológico y evitar sus impactos negativos. Y esto es también lo que hemos hecho en la UNESCO desde el 2021, cuando 193 países adoptaron la recomendación de la ética de la inteligencia artificial. Esta está basada en nuestro mandato ético y establece, pues, cuáles son los valores a los que la tecnología tiene que ceñirse, promoviendo los derechos humanos y la dignidad humana, la sustentabilidad, la equidad de género, avanzando la transparencia y la rendición de cuentas, el Estado de Derecho y, por supuesto, impactando en políticas. Estamos avanzando en la implementación de la recomendación, realizando análisis de 50 países para determinar en dónde se encuentran y qué pueden hacer para avanzar en estas competencias para regular la inteligencia artificial. Países muy diversos, emergentes, avanzados: India, Holanda, Brasil, África. Y en México estamos orgullosos de colaborar con la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial, trabajando con la senadora Lagunes y con Elena Estavillo para tener esa información que es tan importante en dónde se encuentran los países. Y además, en responder la pregunta fundamental de qué tipo de instituciones necesitamos para gobernar la inteligencia artificial, para asegurar la confiabilidad, la rendición de cuentas, la seguridad. Y en ello estamos convencidos que la experiencia de los reguladores es fundamental. Es necesario dotar a las instituciones de las atribuciones necesarias para abordar este tema. Debemos, por supuesto, invertir en las competencias, y quién mejor que los que conocen el mercado de telecomunicaciones como el IFETEL, pues justamente para aportar en este objetivo global. En Europa, por ejemplo, trabajamos con la Autoridad de Competencia en materia de cuestiones digitales y de infraestructura digital para identificar las mejores prácticas una vez que las actas de inteligencia artificial europea sean implementados. Y por supuesto, avanzar en la competencia nacional es el primer paso, pero la discusión es global, porque sabemos que a nivel internacional el modelo de negocios es altamente concentrado. Entre 2013 y 2022, el 80% de la inversión mundial privada en inteligencia artificial se hizo en Estados Unidos, en China, Unión Europea y Reino Unido. Por lo tanto, existe un enorme desequilibrio geográfico de concentración de mercados internacional y por ello el diálogo a nivel internacional también es fundamental. En la UNESCO estamos complacidos que Estados Unidos regresó y entonces somos la organización más universal en la materia y podemos hacer una contribución importante. Pero debemos trabajar con el sector privado, con la sociedad civil, con la academia. En nuestra implementación de la recomendación establecimos el Consejo de Negocios para la Ética de la AI, presidida por Microsoft y Telefónica. Y lanzaremos un observatorio con el Alan Turing Institute. Pero también para aprender juntos se requieren plataformas de diálogo regionales y globales, y estamos orgullosos de que la primera plataforma de diálogo se estableció en América Latina y el Caribe, en Chile, y agradezco a la ministra Echavarri, porque trajo a 23 países de la región para intercambiar, para aprender juntos, para avanzar esta agenda. Y en este mismo sentido, los espero en el Foro Global de la Ética de la Inteligencia Artificial en febrero, el próximo 5 y 6 de febrero en Eslovenia. Hay mucho que aprender juntos, hay mucho que avanzar juntos, y estoy segura que la experiencia, el cariño y el compromiso de todos ustedes y del IFETEL para avanzar una inteligencia artificial ética nos llevará a buen puerto. Cuenten con la UNESCO.
Muchísimas gracias a Gabriela por darnos en este primer comentario introductorio las coordenadas de esta discusión y tan buenas noticias sobre las iniciativas que está trabajando UNESCO y por supuesto del Foro Global del próximo año que ya está a la vuelta de la esquina. Quisiera empezar con el profesor Esraji. Cuando hablamos de la economía digital y de las Big Tech en particular, solemos pensar inmediatamente en innovación, ¿no? Ya nos hablaba Gabriela de varias de estas cosas. Tendemos a pensar que la inversión en investigación y desarrollo de la que nos hablaba, que realizan estas grandes empresas de tecnología, sin duda pues es uno de los motores de crecimiento de las economías más avanzadas y por supuesto pues fuente de bienestar. Y con eso en mente, también solemos pensar que una mala regulación o una inoportuna política de competencia pues podrían coartar esa innovación en perjuicio de todos. Sin embargo, también vemos que esa misma innovación tecnológica en ocasiones nos puede jugar en contra, como este fenómeno que el profesor Esraji llama innovación tóxica. De los tech barons, de los varones de la tecnología, como describe en su libro How Big Tech Barons Smash Innovation. Y pues justamente a la luz de este tipo de problemas, como nos decía Gabriela, pues ya no nos hacemos tanto la pregunta de si regular o no, sino más bien cómo, quién y cuándo. También el profesor Esraji ha investigado sobre otros riesgos como la colusión de los algoritmos en precios que permiten, por ejemplo, a las empresas pues monitorear los precios de sus rivales, de sus competidores y en consecuencia ajustar los propios pues casi de manera inmediata, automática, en tiempo real. Entonces, dado esto, quisiera yo saber, profesor Esraji, ¿cuál es su opinión sobre la regulación de los sistemas de inteligencia artificial? ¿Son parte del mismo problema de las plataformas digitales? ¿Los están exacerbando? ¿Serán suficientes las herramientas antitrust tradicionales para enfrentar estos retos? Y si la Digital Markets Act y la Digital Service Act y Data Act serán suficientes para resolver el problema, si es que existe alguno, en su opinión. Adelante, por favor. Hola a todas y a todos, ¿me oyen? Es un placer acompañarles. Muchas gracias por invitarme. Cuando vimos el tema de innovación y vimos cómo las plataformas pueden afectar la misma, nuestro enfoque fue entender las maneras en que los ecosistemas controlados por entidades muy poderosas pueden almacenarse en esta cuestión de competencia. Y esto se puede hacer mediante la influencia del suministro, la demanda de innovación, pero también influencia los hacks de innovación. Y claro, lo que nos interesó, si entendí bien la pregunta, es considerar cómo esto puede pasar a afectar la inteligencia artificial. Y lo que quisiera tomar de nuestra discusión original es que no es una respuesta sencilla porque la pregunta es compleja y la respuesta tiene muchos matices. En otras palabras, lo que vemos es que los tech barons y las plataformas de innovación que nos ofrecen mucha innovación buena. El problema es que en paralelo con todos los beneficios que obtenemos de las big tech, también tenemos que tomar en cuenta que hay ciertas distorsiones de innovación que tenemos que tomar en cuenta. Una de ellas es el hecho de que la innovación no es impulsada por nuestra demanda, aunque en teoría debería de ser así. Sin embargo, la realidad es un poco más compleja, puesto que hay mercados multifacéticos. La innovación, de hecho, es impulsada por otros jugadores en el mercado. Por lo tanto, la innovación sirve o cumple sus necesidades en vez de las nuestras. Entonces, uno no puede suponer que la innovación nos va a servir y que cualquier inversión necesariamente se hace en favor del consumidor o de los ciudadanos del mundo. El otro elemento es que estas empresas, cuando fomentan la innovación, solamente la fomentan
al punto de promover sus intereses comerciales. En otras palabras, va a promover la innovación que suplemente sus modelos de negocio que puedan encajar en sus ecosistemas, pero si lo que uno ofrece es disrupción, de ser posible van a tratar de alterar el ecosistema al grado de que puedan influenciar los caminos de la innovación. Y lo van a hacer, es decir, van a tratar de limitar financiamiento para... Vaya, a esto me refiero cuando hablamos de innovación en general. Ahora pasemos a reflexionar un poco sobre el tema de inteligencia artificial. Y en la inteligencia artificial, esta nos ofrece oportunidades importantísimas. Tenemos una ola muy valiosa de innovación que reta los límites, pero lo que nos preocupa es que, bueno, hay dos elementos. Una inquietud que tenemos, y claro, van interrelacionadas, pero una de estas inquietudes tiene que ver con la sociedad, porque lo que tenemos son formas de inteligencia que están desapegadas de la intervención humana, y esto puede tener un impacto muy importante en nuestra sociedad, en nuestro discurso público, en la toma de decisiones, en la manera en que operan las democracias, la manera en que operan los gobiernos. Esta es una inquietud. Y la siguiente inquietud va con el tema de la competencia. Y esto tiene que ver con el poder de las empresas corporativas, las dinámicas de la industria IA y cómo ha evolucionado. Y aquí también, cuando vemos los caminos de la innovación, podemos distinguir una historia muy matizada. Por un lado, no cabe duda que hay mayor inversión en la innovación y mayores oportunidades. Tenemos plataformas grandes que compiten entre sí con diferentes jugadores, tanto en Oriente como en Occidente. Entonces esto es algo que podemos tomar en cuenta. La IA generativa es el tipo de información que captura la mayor parte de la imaginación de la gente con la que hablamos, porque es el tipo de IA puede apoyarnos en el tema de generar contenido, sea creación de imágenes digitales, videos, y también incluso para la escritura o redacción. Y lo que tenemos, y es parte de lo positivo, es que hay datos que cada vez están más disponibles. Tenemos IA que te puede permitir usar menos datos porque así puedes generar, de hecho, algunos de los datos a través de la misma máquina, y esto implica que quizás anteriormente las empresas que eran dueños de los datos tenían una ventaja y se podía argumentar, ok, la IA va a permitir a otros competir. También ahora uno puede acceder a la IA mediante la nube, incluso aunque uno no pueda desarrollar la IA en sí, y muy pocas empresas lo pueden hacer, de hecho. Uno puede usar herramientas de IA a través de la nube, y esto ha creado muchas inversiones en startups de IA. Y de hecho hay muchas empresas que ya han penetrado el mercado para poder hacer más cosas por menos. Y nosotros como usuarios nos vamos a beneficiar de productos y servicios más baratos. Este es el aspecto positivo en esta historia matizada cuando uno dice, a ver, ¿cómo es que la IA tiene impacto en el poder? Bueno, podemos ver cómo la IA puede bajar ciertas barreras y hacer que la tecnología esté disponible a través de terceros, a través de la nube. Y cuando vemos toda la industria y cómo va reaccionando, pareciera ser, sí, un tanto competitiva, pero esta es una manera muy simple de ver la industria. Ahora, si cambiamos de ángulo y consideramos cómo es que se ve realmente esta ola de innovación cuando lo vemos a través de un ojo más crítico, podemos identificar un problema claro de concentración y poder en el mercado. Lo que dije anteriormente sí es cierto, pero en paralelo hay que entender que los sistemas IA, incluso cuando se describen a sí mismos como sistemas abiertos, lo único que hacen es básicamente permitir a alguien más engancharse al sistema y obtener servicios analíticos. Y aunque uno oye el término open source muy a menudo,
Este término no tiene nada que ver con IA. Es un término que se usó para tecnologías más viejas cuando se puede realmente obtener el código fuente. Cuando la IA está abierta para el uso de un tercero, es más bien como si tuviera una unidad de energía. Ok, eres dueño de esta unidad, puedes controlar todo lo que ocurra durante dicha unidad, puedes controlar lo que entra, lo que sales, pero si le permites a alguien más conectar su socket a esta planta de luz o unidad de energía, así es como funciona el open source o el código abierto en un ambiente IA. Y lo que realmente ocurre es que estas unidades de energía, si bien permiten que otros se conecten, están controlados por los tech barons que ya conocemos. Y estos están gobernados por diferentes dinámicas en favor del poder del mercado. Entonces, en muchas maneras, la IA podría aumentar el poder de estas empresas, porque estos sistemas IA requieren de recursos de computación que van mucho más allá de lo que imaginamos. Requieren de datos para poder desarrollarlos, requieren de intervención humana para monitorearlos. Es decir, para monitorear la manera en que el sistema va aprendiendo, para asegurarse de que pueda ofrecer salidas necesarias. Entonces, las barreras de entrada son muy altas, hay costos fijos muy altos, hay temas o problemas con los datos y también hay capital humano, lo cual lo hace muy lucrativo, es decir, tratar de capturar a gente que pueda desarrollar estos sistemas. Entonces, junto a todos los beneficios que ya tenemos, lo que tenemos son sistemas que en muchas maneras usan su poder para apoyar sus caminos de innovación y también sus modelos de negocio. Todavía hay quienes controlan el input o la entrada, quienes pueden determinar cómo es que estas máquinas van a operar y no hay transparencia. No comparten datos en muchos de los casos, claro, no comparten el código, por lo cual no es tan open source. Ahora, si tratamos de volver al tema con el que comenzamos y nos preguntamos, ok, ¿qué significa el camino de la innovación? También vemos aquí que el panorama es siempre complejo. Por un lado, ciertamente podemos celebrar la idea de que tenemos tecnologías nuevas que pueden servir, pero no hay que comerse el cuento del marketing inteligente de que estos sistemas son abiertos para todas o todos, o no nos vayamos a creer que estos sistemas operan en un ambiente competitivo. Estos sistemas, si bien hay competencia entre los ecosistemas, básicamente rodean ecosistemas existentes y están envolviéndolos con su poder y lo que hacen es ofrecer un beneficio a terceros. Sin embargo, la innovación dentro de estos ecosistemas, dentro de la IA en sí, es el tesoro de quienes lo desarrollaron y por lo tanto, en cuanto a nosotros como sociedad en control, quizás podríamos estar menos en control de lo que muchos quisieran hacernos creer. Entonces, si regresamos a nuestras dos inquietudes iniciales, ¿cómo es que esto afecta a la sociedad? Esto significa que aún tenemos un problema con algunos participantes poderosos que pueden dictar la manera en que la IA realmente será lanzada al mercado, pueden dictar los caminos de los mensajes, pueden controlar los inputs o las entradas y controlan muchos de los agujeros negros, por así decirlo. ¿Y cómo esto tiene que ver con el poder? Pues yo argumentaría que si bien hay señales de competencia entre estos ecosistemas, cada uno de ellos apalanca su poder, por lo tanto, aún estamos en una posición en el mercado en el cual tenemos poder de mercado que está impulsando la innovación. Y el problema con esto es que dicha innovación no siempre va a estar al servicio de las necesidades y los deseos de la sociedad o de los consumidores. Hay una regulación en Europa
que se puede usar para abordar esta cuestión, pero sí, claro, hasta un punto limitado. Tenemos la ley de IA que aún está cocinándose y hay otras inquietudes que tenemos en cuanto a la sociedad, eh, en cuanto a la verdad, en cuanto al temor que tenemos para contar con las herramientas generativas para reducir la confianza de los individuos en la sociedad, la confianza en el gobierno, la posibilidad de confiar en cualquier cosa que leas en línea, porque nunca vas a saber quién lo produjo en realidad. Entonces, tenemos eso por un lado. Y por otro lado, tenemos el DSA, que ciertamente nos puede ayudar con algunos aspectos de los datos y de poder. Sin embargo, todas estas regulaciones deberán esperar a ver exactamente cómo se implementan y si para el momento en el que su capacidad ya se pueda usar. En la práctica, los mercados ya estarán tan entrelazados que de una manera en que simplemente vamos a afrontar una nueva realidad en la cual tengamos tech barons muy similares a los que tenemos actualmente, pero con mayor poder. Y creo que con esto concluyo. Muchas gracias. Gracias, profesor Esraji, por sus comentarios tan importantes. Como lo mencionaba hace un momento el profesor Esraji, hay dos elementos muy claros que nos ha identificado. Primero, que la innovación parece estar sirviendo mayoritariamente a los intereses comerciales de estos gatekeepers en lugar del público en general, ¿no? De los usuarios. Y por otro lado, pareciera que los modelos de negocio que proliferan o que se impulsan, pues son solamente aquellos que caben en este ecosistema que permite beneficiar a los intereses comerciales, y esto nos lleva a pensar que hay preocupaciones serias en términos de competencia y del poder de mercado y de otro tipo que algunas de estas empresas generan. Entonces, dado esto, creo que hay un entendimiento general con respecto a que hay un problema en el modelo de negocio actualmente utilizado por múltiples plataformas y empresas de la economía digital, como lo describe, por ejemplo, Shoshana Zuboff en su libro Capitalismo de Vigilancia, Surveillance Capitalism, donde justamente describe todo este proceso de cómo se monetizan los datos, qué hacen los datos para crear información, y donde los datos son gratuitos, pues la persona es la mercancía, básicamente, ¿no? Dado todos estos elementos tan complejos, como decía el profesor Esraji, quisiera preguntarle a María Elena Estavillo su visión sobre esto como economista y experta en el tema, en términos de cómo se ve esto en términos de un problema de competencia y cómo se debiera abordar, qué le toca a la política de competencia, qué le toca a la parte de regulación en la era de inteligencia artificial, y básicamente qué debemos hacer los reguladores y las autoridades en esta materia. Encantada. Buenos días, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a todos y todas. Es un gusto estar de nuevo en el IFT como invitada y además en este evento tan relevante sobre retos de competencia. Pues me gustaría abordar algunos de los temas, ir enfocándonos en lo que está generando toda esta economía de datos con las enormes capacidades que tiene la inteligencia artificial para procesar y para usar estos datos, porque tiene impacto importantísimo en cómo se están comportando los mercados y dónde se están dando algunos de los fenómenos que interesan a la competencia. Uno, yo diría que de entrada es la concentración. La concentración es un concepto fundamental para la competencia. Siempre implica un riesgo, es algo que hay que estar vigilando. Y aquí, por las características de estos mercados digitales y el funcionamiento de la inteligencia artificial, se están reforzando los incentivos para enormes concentraciones de datos, de mercados, de capacidad de cómputo, de concentración de clientes, de alcances geográficos. Entonces, yo creo que este es un primer punto en el que estamos viendo pues algunos focos rojos, porque este es un mercado muy concentrado. Y yo diría,
también, y un gran foco de lo que les quiero platicar hoy, tiene que ver en cómo se utilizan estos datos, estas enormes cantidades de datos, y dándoles utilidad a través de la inteligencia artificial, que es algo con lo que no contábamos hace algunos años, para estar incidiendo de una manera muy acusada sobre el comportamiento de los consumidores. Los datos con los que cuentan ahora las grandes plataformas e inclusive muchos otros actores, pero fundamentalmente en uso por las grandes plataformas tecnológicas, las de comercio electrónico, se están usando para entender mejor los intereses de los consumidores, pero no solo eso, sino su motivación, su comportamiento, sus vulnerabilidades. Y entonces este perfilamiento está resultando un fenómeno que no teníamos antes por las enormes capacidades de cómputo y la inteligencia de mercados que se extrae de estos datos. Y entonces aquí me parece que se están dando como una convergencia, digamos, de preocupaciones del lado de la competencia y del lado de la protección del consumidor. En algunos países estas facultades se le confieren a la misma autoridad. En México las tenemos separadas, pero eso no quiere decir que la aplicación de las leyes de competencia no vean por el consumidor. Al contrario, pues uno de sus objetivos principales es el bienestar de los consumidores. Muchas veces nos enfocamos en la parte de la eficiencia de los mercados, pero es que una cosa va con la otra, y en la ley mexicana es clarísima la intención de poner por delante el bienestar de los consumidores. Entonces creo que aquí tenemos como un motivador muy fuerte para enfocar las herramientas de competencia hacia esta protección del bienestar de los consumidores. Porque cuando se utilizan con tanto énfasis los datos para perfilar e incidir en las decisiones de los consumidores, entonces podemos tener que ya la competencia no se da tanto por ofrecer los mejores bienes y productos y ponerlos a disposición de los consumidores, sino por un uso estratégico de estos datos para influir y llevar a los consumidores a hacer ciertas elecciones, y no siempre de manera consciente y voluntaria. Esto me parece que es un aspecto muy importante que tenemos que tomar en cuenta. No es que se esté poniendo, digamos, abiertamente de una manera transparente esta información para que los y las consumidoras puedan hacer estas elecciones, sino que el perfilamiento y el uso estratégico de los datos puede llevar, y de hecho lo hacen en las estrategias que se dan sobre las plataformas digitales, para estar influyendo en las emociones, en el comportamiento, en las preferencias, en las decisiones de los consumidores para llevarlos a ciertos consumos. Cuando, por un lado, si no todas las empresas tienen el mismo acceso a esta información, la misma capacidad de usar estos datos, ahí por un lado se está dañando la competencia en cuanto a que no se está dando un piso parejo para usar estos datos, pero además hay un abuso en el uso de estos datos porque están interfiriendo con la libre elección de los consumidores. Y yo veo ahí indicadores de cómo saber, cómo notar que se requiere la intervención de las autoridades de competencia. Pues es muy claro, cuando hay una afectación a esta libertad de elección del consumidor, ¿no? Lo que se conoce como el consumer choice. Y esto no tiene que ver solamente con asegurar que existan opciones y variedad a disponibilidad de los consumidores. En esta era de inteligencia artificial, creo que el concepto más fuerte tiene que ver con la agencia de las personas. Quiere decir que las elecciones de consumo sean verdaderamente libres y que respondan
a las preferencias, a los intereses y a las necesidades de esa o ese consumidor. La manipulación que se puede dar a través del uso de inteligencia artificial está rompiendo con esa libre elección. Y aquí hay un espacio muy importante del cuidado que deben poner las autoridades de competencia para regresar esta agencia a las personas, a los consumidores. A lo mejor no hay mucha conciencia de la facilidad con la que nos pueden llevar este uso estratégico de los datos, de la información, a manipular nuestras decisiones, porque pues siempre somos personas, ¿no?, racionales, y sabemos qué es lo que queremos y sabemos cómo funciona el Internet y buscamos lo que nos interesa, pero la verdad es que no es nada difícil explotar nuestras vulnerabilidades, generar emociones, llevarnos por ciertas rutas para encontrar cierta información, ciertos patrones que aprovechan miedos, emociones, curiosidad, y todo eso influye en las decisiones. También otro punto que me parece importante en cuanto a dónde es importante la supervisión, la intervención de la autoridad de competencia es en esta capacidad de extraer información de las personas por un desbalance en el poder, ¿no?, de estos ecosistemas digitales frente a los consumidores, y que tiene que ver con esta capacidad de usar la inteligencia artificial. Y quisiera, tenemos pocos minutos, esto me podría extender mucho, pero quiero terminar con 2 puntos. Uno, que es importante también para tener una intervención adecuada, actualizar nuestros conceptos de mercado ahora a sistemas de mercado. Estos son sistemas que representan modelos de negocio complejos, y ya no se trata de este concepto tradicional donde tenemos un grupo homogéneo de productores que ofrece un servicio más o menos homogéneo a otro grupo homogéneo de consumidores. Estos son sistemas muy complejos donde intervienen muchos oferentes de bienes y servicios distintos, donde se intercambian dinero, pero también se intercambia datos, se intercambia atención, se intercambia tráfico, y hay que comprenderlos en su totalidad para poder hacer las intervenciones, ya sea ex post o ex ante, de la manera más adecuada. Y el último punto es replantear el rol de la autoridad, porque yo sigo escuchando esta pregunta de hasta dónde llega la autoridad de competencia, hasta dónde llega el regulador, hasta dónde llegan la autoridad de protección de datos. Yo creo que las preguntas que nos tenemos que hacer ahora son otras. No es hasta dónde actuar, porque entonces quiere decir seguir teniendo límites y silos, sino cómo construir esos mecanismos de colaboración. Y en estos temas, en el tema particular de cómo está afectando el uso de la inteligencia artificial para incidir en las decisiones de los consumidores, requerimos colaboración de autoridades de competencia, de autoridades de privacidad y de autoridades de protección del consumidor. En México, en estos temas, competencia, del lado del IFT, competencia va con regulación, y quizá por eso lo estoy englobando, pero necesitamos esa colaboración. Gracias. Muchas gracias, María Elena. Quisiera retomar y enfatizar 3 puntos que señalabas. Primero, desde luego, esto último que dices, la colaboración. Segundo, la transparencia en el uso de estos sistemas de inteligencia artificial y su impacto en la libre elección, en esto que tú llamabas en la agencia de las personas. Y tercero, el bienestar de los consumidores, que es lo que debemos de tener muy presente, que está ligado, me parece, naturalmente a la privacidad, hablando de datos. Y a pesar de que ya hay, como nos señalaba hace un momento el profesor Ezrahi, sistemas de inteligencia artificial que usan menos datos, menos cantidad de datos, la realidad es que siguen siendo una pieza clave en la economía digital,
y pues también son un elemento esencial del derecho a la privacidad. Las principales empresas de tecnología pueden usar los datos personales como nos describía María Elena en este perfilamiento y pues a través de la inteligencia artificial manipular las preferencias. Y para hacerlo todavía más dramático, esto ocurre no solamente con los adultos, sino también con los niños, con los menores de edad, para engancharlos y que su información sea pública a través de opciones predeterminadas, por ejemplo, en algunas plataformas de redes sociales, lo que ha dado, por ejemplo, lugar a una reciente demanda de California, Nueva York y otros, un grupo de 30 estados en Estados Unidos en contra de Meta, precisamente por sus prácticas de perfilamiento en Instagram y Facebook. Entonces, todos estos elementos me llevan naturalmente a la comisionada Román, al INAI en México, y quisiera saber tu opinión, comisionada, sobre en qué medida la regulación y protección sobre datos personales podrían evitar este tipo de prácticas y cómo la política de competencia y la protección de datos personales, en esta colaboración que enfatizaba María Elena, pues tendrían que trabajar en la era de la inteligencia artificial y, pues, si en su caso, ¿qué deberíamos de modificar en la legislación de México sobre datos personales para actualizarnos y estar, digamos, mejor preparados para enfrentar estos retos? Gracias, Pau. Muy buenos días a todas y todos. Gracias por estar con nosotros. No puedo dejar de saludar con mucho gusto y cariño a la senadora, por supuesto, Ale Lagunes, y a cada una de los participantes en esta mesa, a Gabriela Ramos, María Elena Estavillo, también, por ejemplo, a Ariel, y me faltó, no, ya, a ver, es muy poco tiempo, entonces yo quisiera hacer como una breve fotografía que desde el INAI hemos estado trabajando en materia de protección de datos personales en el ámbito de particulares. Ustedes saben que la legislación mexicana diferencia a las instituciones públicas que denominamos sujetos obligados, más de 8,200 entre federales, estatales y municipales, y en el ámbito de particulares tenemos una ley federal de protección de datos en posesión de particulares que data desde 2010. Evidentemente requiere de actualización, sin duda alguna. Esta legislación, que en su tiempo fue bastante buena, hoy no dice nada de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, no dice nada de inteligencia artificial, tampoco refiere nada, por ejemplo, de neurodatos, que también me parece que es el tema que sigue a la inteligencia artificial, y hay otra serie de aspectos que están contenidos para efectos de la ley general, como es el aviso a los mismos titulares de datos personales y al Instituto Nacional, al INAI, cuando hay una eventual vulneración a las bases de datos, las evaluaciones de impacto, por ejemplo, para identificar y trazar una ruta de qué se va a hacer en eventuales riesgos. Entonces, tenemos muy claramente identificados cuáles son estos aspectos que se deben de actualizar en la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Me parece que tendrá que ser un ejercicio, como lo fue en su momento la Ley General de Transparencia. La verdad es que fue un ejemplo de parlamento abierto. En el caso de la Ley Federal, nosotros como INAI la hemos llevado por ejemplo, hemos estado en la UNAM hablando de la actualización de esta ley. Creo que nos han opinado especialistas en la materia, académicos, estudiantes, sociedad civil, pero adicionalmente, me parece que al ejercicio que ya hemos venido haciendo, a los tópicos que tenemos perfectamente identificados, hace falta también incluir aquellas prácticas exitosas internacionales que ya tenemos también avanzadas. Sabemos que en términos generales la Unión Europea tiene algún avance, pero creo que todavía hay mucho por analizar, por reflexionar y por determinar. Yo me quedaría con los temas de, primero, ya no hay duda que sí se debe legislar, porque hasta hace rato todavía se discutía que sí se debía, que no se debía legislar. Entonces, sin duda, sí se debe de legislar.
¿qué tenemos que legislar? Yo lo que diría desde una perspectiva de